Hola queridos amigos, bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Y estamos aquí juntos, reunidos, tal vez usted está allí en su casa o en su trabajo, pero estamos aquí reunidos para estudiar la palabra de Dios. Este resumen de la lección siguiendo el ciclo del aprendizaje. Y el tema de esta semana es la lección número 7, es Cristo, el fin de la ley. Y para comentar esta lección, una vez más está el doctor Reinaldo Siqueira, quien es el director del SALT en América del Sur. Bienvenido. Gracias, pastor. Vamos a hacer una oración para que Dios bendiga este momento. También allí donde estás, acompáñanos haciendo una oración. Bondadoso Padre, te damos gracias, Señor, por el estudio de ese trimestre tan interesante y que nos ayuda a comprender cada vez más la relación entre la fe, la ley en Cristo Jesús y tu ley, Señor, santa. Quiera bendecirnos y guiarnos en este estudio, en este momento, en nombre de Jesús. Te lo pedimos. Amén. Amén. Por algún tiempo dirigí el carro, nuestro automóvil, sin tener la licencia de conducir, el brevete. Y siempre cuando conducía lo hacía temeroso, con miedo a ser descubierto, no tenía paz. Hasta que un día decidí regularizar ese asunto y así que seguí todo el proceso hasta que finalmente obtuve el deseado documento, aquel brevete con nombre y con la foto y todo aquello. Ahora cuando circulaba por las calles quería ansiosamente que la policía me detuviera para entonces tener la oportunidad de mostrar el brevete, esa licencia de conducir al policía. Ahora en mi corazón había paz, tranquilidad, seguridad. Tener el brevete para conducir no me salva de accidentes, pero me da seguridad y autoridad para poder hacerlo cuidadosamente. El enfoque de la lección de esta semana es demostrar que la obediencia a la ley no está en conflicto con la gracia de Dios. Eso es lo que hacemos cuando, como resultado de haber recibido la gracia, nosotros podemos obedecer. Vamos a pasar a la segunda parte de nuestro bosquejo, que es la parte del explora. Vamos a entrar rápidamente a esa parte difícil para mucha gente. Algunos usan este texto o el texto de Romanos capítulo 10, versículo 4, que dice, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia de todo aquel que cree. En otras palabras, en Cristo se acabó la ley. Esto es lo que muchos interpretan allí. ¿Cómo nosotros podemos interpretar ese texto? Pastor Choca, ahí hay un problema muy común cuando leemos la Biblia, que uno ahí interpreta el sentido de la palabra con el sentido más común en su lengua y no con el sentido original cuando Pablo escribió. La palabra que aparece para fin ahí es telos, la palabra griega, que quiere decir no fin para término, ¿no? Pero sim fin como objetivo, como el blanco. O sea, el objetivo de la ley es Cristo. La ley tenía apuntaba en esta dirección, para la justicia de todo aquel que cree, ¿no? Em outro livro, que é o livro de Gálatas, Pablo utiliza uma outra imagem para transmitir a mesma ideia. ¿No? Sempre devemos acordar que o livro de Romanos, a Epístola aos Romanos, a Epístola aos Gálatas foram escritas ao mesmo tempo. E Pablo trata em las dos de los mesmos temas, a justificação por la fé. ¿No? Uma foi enviada à igreja de Roma, a outra foi escrita e enviada à igreja em la Galácia. Pero aí, em livro de Gálatas, capítulo 3, o verso 24, diz que de maneira que a lei nos ha sido, que a lei ha sido nuestro ayo, professor, aquele que nos toma por la mano, para levar-nos a Cristo, a fim de que fuésemos
justificados por la fe. Se plantea aquí la misma idea, para a justificação daquele que crê. Ou seja, a lei, seu objetivo é conduzir a gente a Cristo. ¿No? E este é o objetivo da lei. Ayo que nos toma por la mano, que nos conduce, que nos ayuda a llegar hacia Cristo. Este es el sentido verdadero, entonces, de la finalidad. No es tanto el fin, el que se acabó, sino el propósito de la ley de llevarnos a Cristo. Y el mismo Pablo en Romanos 5:21 dice que para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo el Señor. Entonces es el Señor Jesucristo, la gracia de Él, y es la ley que nos conduce a ese objetivo, ¿no? Sí, es interesante cómo esto funciona, ¿no? Como lo hemos tratado ya este trimestre, la ley primero nos enseña acerca de las normas de justicia de Dios, sobre la justicia. Esto es lo correcto, esto es la justicia. Y cuando yo miro esta norma de justicia, yo veo que yo soy pecador, porque no vivo según todas esas normas. Así la ley me hace realizar como este espejo que mis debilidades, mis faltas, los problemas que yo tengo, ¿no? Y realizo, soy pecador, como Pablo mismo dijo, miserable hombre que soy. O sea, no sabería yo acerca del pecado si no fuera por intermedio de la ley. Y ahora la ley moral, como llamamos los 10 mandamientos, define claramente qué es malo, qué es bueno. Pero por eso la ley ceremonial tiene un sentido especial todavía, no como aplicación directa, pero indirecta, porque la ley ceremonial nos muestra cómo solucionar el problema, ¿no? Sí. Cuando uno mira, por ejemplo, mucha gente rechaza la ley ceremonial como si fuera algo malo, ¿no? Pero verdad es que el camino de la salvación es presentado en la ley ceremonial, ¿no? La ley moral solo presenta la norma de justicia y nos enseña lo que es pecado, lo que no es, ¿no? Como o que es bueno o malo. Pero cuando yo realizo que soy pecador, ¿cuál es la solución? Voy a morir porque el pecado, el resultado del pecado es la muerte. ¿Cómo voy a pasar? ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces la ley muestra, hay solución, hay camino para el perdón. O sea, es necesario tomar un sacrificio. Es necesario que alguien pueda morir en tu lugar, reemplazarlo en esa situación. Y ahí está el animalito ese que moría por los israelitas. Es necesario la intercesión del sacerdote. Sí. En el santuario, delante de Dios. E quando nós estudamos isso, são essas imagens que são usadas no Novo Testamento e há nos profetas antes para nos ensinar acerca do Messias, do Salvador. Ele é nosso sacrifício. Em sua morte, sua sangre, nós temos perdão. Então, nós devemos aceitar sua morte em nosso lugar. Ele também é nosso sumo sacerdote, que está en el santuario celestial, intercediendo por nosotros. Este es el camino de la salvación. Y si no hubiera la ley ceremonial, nosotros no entenderíamos lo que es sacrificio, lo que es sacerdote, lo que es intercesión, lo que es santuario. O sea, todo esto, como dice Pablo, son representaciones, son simbología de una realidad más grande, celestial, que es Cristo Jesús, su vida, su sacrificio y su ministerio hoy. Amén. E outro ponto que é interessante é que também a mesma lei cerimonial apunta que há caminho de salvação, mas para aqueles que não aceitam, há caminho de juízo. Porque a lei moral não habla de juízo. A lei cerimonial habla de juízo. Ou seja, quando uno não aceitava o sacrifício, quando chegava o dia de expiação. Claro, el que no acepta la salvación, automáticamente está aceptando la destrucción, la muerte, ¿no? E esta persona seria cortada de Israel. Se não aceptava sacrifício, intercessão sacerdotal, seria cortada do povo. Ou seja, apontava o juízo, apontava a morte que um pecador vai finalmente ter em sua vida. Amén. Vamos a pasar a la tercera parte de nuestro bosquejo, que es la aplicación. En el libro
libro de Deuteronomio capítulo 26, versículo 16. Anoten ese texto para poder hacer una buena aplicación de todo lo que hemos leído. 26, 16 dice, Jehová tu Dios te manda hoy que cumplas estos estatutos y decretos. Cuida, pues, de ponerlos por obra con todo tu corazón y con toda tu alma. Si hay algo que nosotros tenemos que hacer y de cuidar de hacer la voluntad de Dios, hagámoslo con todo nuestro corazón. Nosotros no vamos a hacer las cosas de todo corazón si nosotros no nos relacionamos con Dios. Y que Dios bendiga para que todo lo que hagas, ya sea que vayas a la iglesia, ya sea que des un estudio bíblico, ya sea que puedas hacer alguna obra de bien, hacerlo de todo corazón, no para tu prestigio, sino para hacerlo de corazón, como Dios quiere que siempre hagamos las cosas. Vamos a pasar a la última parte de nuestro bosquejo, que es la creatividad. Compartir la explicación de la ley y la gracia con alguna otra persona debe ser nuestro deber en esta semana. ¿Cómo podemos explicar esa relación que hay entre ley y gracia a una persona, por ejemplo, simple como tu hijo, tu pequeño hijo adolescente que está allí, o tal vez tu hijo pequeño de 9, 8 años? Una vez mi hijo me preguntó y me dice, papá, ¿cómo es este asunto de la ley? Y yo tuve que explicarle los 10 mandamientos y la gracia de Dios. Y él me dice, entonces, quiere decir que si yo cometo un pecado contra la ley, pego a mi hermana, o tal vez yo haga alguna cosa inadecuada, entonces quiere decir que Dios está listo a perdonarme. Yo dije, sí, Dios está listo a perdonarte, pero tiene que ser una confesión sincera. Entonces muchas veces yo, después de que él hacía esas cosas, yo lo llamaba, vamos a orar para que Dios te calme, te cuide. Y cuando él terminaba de orar, cuando yo terminaba de orar, él me decía, gracias papá, me siento más tranquilo. ¿Cómo nosotros podemos ayudar a mostrar a otras personas la bendición de la ligación que hay entre la ley y la gracia, que es una ligación perfecta, es una moneda a dos caras? Dios bendiga nuestra sabiduría para no solamente saber del reino de Dios y conocer la gracia de Dios y la ley de Dios, sino te ayuda a compartir esta experiencia con alguna persona. Vamos a orar. Querido Padre, muchas gracias por tu palabra. Bendícenos, Señor, para que esta palabra no solo quede en nuestro corazón, sino pueda ser compartida con alguien que necesita escuchar estas palabras. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.